La informativa se reproduce además por las ondas radiales de Pública FM 105.3. Vamos con otros temas. La Asamblea Nacional tiene menos de un mes en el cargo, pero 475 proyectos de ley en trámite y que deberán ser aprobados en las diferentes comisiones legislativas. Previo a su debate en el Pleno, los legisladores priorizarán temas según su importancia, con la actualidad económica social del país. Más de 400 proyectos de ley heredó la actual Asamblea Nacional de su predecesora. Cada una de las 15 comisiones obtuvo informes para primer y segundo debate que deberán ser tramitados para analizar su aprobación. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hay 97 proyectos a la cola. Esto implica que se prioricen temas como la ley anticorrupción, que es muy necesario para poder nosotros seguir analizando dentro de nuestra comisión y poner al Pleno para poder recuperar los capitales y también que exista mejoramiento dentro de este sistema de la anticorrupción. Sin embargo, la asambleísta Diana Farinango asegura que otros temas en materia penal se abordarán debido a su impacto durante la pandemia. También está la violencia del género, la violencia política y el ciberacoso. Por eso es que yo le he manifestado que en materia penal nosotros vamos a tratar y vamos a dar prioridad a todos estos temas. Para el analista político Marcelo Espinel, la Asamblea Nacional necesita analizar qué temas son urgentes antes de iniciar su trámite. Debemos poner por encima la calidad, no la cantidad. Y que también la función legislativa no es que tiene que hacer voltear la página, empezar desde cero, vota y va de nuevo, sino aprovechar precisamente el trabajo ya desarrollado por la institución y tratar de identificar aquello que es positivo y pues descartar aquello que es negativo. Además, según Espinel, el Parlamento debe velar por el cumplimiento de la agenda legislativa. La anterior agenda legislativa, presentada por los 3 expresidentes de la Asamblea Nacional que tuvimos en el anterior periodo, apenas fue cumplida en un 30%, y eso puso en evidencia que los líderes de ese entonces no tuvieron esta capacidad de generar consensos dentro de la Asamblea Nacional y la Asamblea aprobó leyes que respondieron más a una coyuntura que a una planificación. El primer proyecto en el que trabajaría el legislativo es la Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, propuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, en el debate público estará si amerita ubicarla dentro de las prioridades de la coyuntura nacional. Lautaro Andrade, Ecuador TV. Precisamente para hablar sobre este tema con nosotros a esta hora de mañana, el asambleísta Elías Hachero de la provincia de Pastaza. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días, un gusto saludarles desde la provincia de Pastaza, desde la región amazónica. Estamos a las órdenes ya con nuestra responsabilidad acá en la Asamblea Nacional desde el 14 de mayo en beneficio, desde luego, de lo que espera el ecuatoriano. Leyes que le permitan salir de la crisis social, política, económica principalmente, sin descuidar lo fundamental que es la salud. Asambleísta, 476 leyes, es muchísimo. ¿Tienen ya una hoja de ruta, un mapeo de cuáles deberían ser la prioridad de la importancia? Ayer me decía una colega legisladora suya, la doctora Diana Farinango, que van a terminar el segundo debate, o van a poner para el segundo debate la ley de anticorrupción y otras. Pero, por ejemplo, no sé por qué no toman como una iniciativa parlamentaria leyes que más le interesen a los ciudadanos, a las mujeres. Por ejemplo, el de violencia de género, por ejemplo, el de violencia, acoso digital, que son cosas que el ciudadano vive del día a día. Ese tema de la ley de corrupción puede sonar muy bonito, pero es muy poco práctico, porque usted sabe que el combate a la corrupción no solamente es por una ley, pero las otras normativas son más necesarias para el ciudadano que nos está escuchando y nos está viendo. ¿Por qué la Asamblea tiene otras prioridades diferentes a las que los ciudadanos esperamos? Mire, yo creo que la realidad es esta. En estos días, básicamente lo que nos hemos dedicado es a revisar y a desarrollar un diagnóstico en el cual podamos identificar cuáles son las prioridades del ciudadano. Si bien es cierto, usted tiene la razón en lo que me acaba de manifestar, y esa es la realidad. ¿Qué es lo que siente el ecuatoriano? ¿Qué es lo que siente el ciudadano? ¿Qué es lo que espera el ecuatoriano? Ser partícipe de la construcción de leyes, pero de pronto terminan diciendo, es que nosotros no comemos leyes. Es decir, la situación económica del país es tan compleja y sobre eso hay que apuntalar. La situación de salud es tan compleja y sobre eso hay que aterrizar. La situación de reactivar economías, de generar empleo, el tema de inseguridades, eso son prioridades. Y es por ello de que cuando nosotros revisamos
esa cantidad de leyes que han estado represadas, cuando identificamos que realmente las comisiones, las 12 comisiones anteriores, hay muchas que tuvieron una sobrecarga de proyectos y otras que tuvieron 4 proyectos. Miren, o sea, es algo inaudito, pero que de cierta manera, ¿qué es lo que se ha pedido? ¿Y qué es lo que hemos pedido? Es que se redistribuya, que se maneje de una manera equitativa y todos los legisladores nos pongamos al hombro el país. Es el momento del cambio, la transformación, el progreso, de buscar mejores días, sí, para los ciudadanos, y en ello sí les pedimos a los ciudadanos, seamos partícipes activos, no dejemos que, a lo mejor en este caso, nosotros los asambleístas o las autoridades nos den decidiendo, sino en función de esas reales necesidades. Lo que decíamos, la crisis económica, política y social y de salud de nuestro país debe ser superada en el menor tiempo posible, y es por ello de que se ha pedido incluso a los legisladores salientes o a aquellos que estuvieron al frente de las comisiones respectivas, se nos entregue toda la información pertinente y prioricemos aquellos proyectos de ley o aquellos proyectos que estuvieron pendientes para primero, para segundo debate, pues sean aquellos que realmente lo podamos viabilizar. El resto será paralelo, pero no podemos descuidar sin duda lo que debemos hacer para reactivar economías fundamentalmente, porque eso es lo que está agobiando principalmente al ciudadano ecuatoriano en general. Asambleísta, pero usted me da la razón, la Asamblea no tiene la facultad de crear empleo, ni tampoco de curar a la gente con las vacunas. Es legislar y fiscalizar, pero de lo que yo recuerdo no hay ninguna ley pendiente, salvo la de economía violeta, que podría generar para este sector de las mujeres y los jóvenes sobre todo, posibilidades de empleo. Pero vamos, que de las otras leyes no hay ninguna dentro de esa lógica que usted me dice. Pero por ejemplo hay una que le recuerdo que es súper sensible, que es las reformas al Código de la Niñez, que tienen, me atrevería a decir, siquiera 2 años, entre una reforma y otra, una revisión, y esas cosas golpean a la familia, porque hay familias que tienen pues unas grandes complicaciones en el relacionamiento humano, y al no haber un código de la niñez moderno y fortalecido, siempre el perjudicado es el niño. Entonces estamos dando la espalda a la realidad, repito, a la familia, a la sociedad. ¿Por qué no analizar desde esa lógica los proyectos de ley que tienen que ustedes aprobarlos? Sí, sin duda, eso es lo que usted manifiesta, es real. Y esa es la responsabilidad primaria que tenemos para resolver la problemática del país en función de nuestras competencias de legislación y fiscalización. Desde luego, cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, ¿qué es lo que pretendemos? Unificar esfuerzos en función del Ejecutivo que aterrizan en el Legislativo, propuestas paralelas que nos permitan de alguna manera superar esa grave crisis que lo vivimos. Si bien es cierto, de las más de 400 proyectos de ley que están allí, ninguno se conduele con la realidad del ecuatoriano. Entonces, en estos días, nosotros en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, mañana hacemos la transición recién de la información que nos va a remitir la comisión saliente. Por ello, yo debo indicar, justamente lo que usted plantea es esa triste realidad que ha estado viviendo la Asamblea Nacional, no priorizar la realidad del ciudadano ecuatoriano. Y obviamente aquello que hoy nosotros pretendemos hacerlo, no solamente por decisión unilateral de los legisladores o de las comisiones, sino más bien por el sentimiento, el pensamiento del ciudadano, nos permita convertir nuestro trabajo en realidades en función de las leyes que le permitan también al Ejecutivo desarrollar justamente lo que tiene planteado en un plan de acción inmediato, en salud, en educación, en productividad. Entonces, algunos temas que no son de nuestra competencia, sin duda no tenemos por qué hacerlo, sino más bien impulsar aquello que le permita al país tener una esperanza. Ya no podemos esperar más. El ciudadano, ratifico, dice, no comemos leyes, queremos trabajo, no comemos leyes, queremos salud, queremos educación, queremos que se atiendan al menos las necesidades fundamentales para poder vivir dignamente. Hay mucha gente, en el caso particular, en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana que hemos identificado, tenemos muchos extranjeros en el país. ¿Qué hacer por esa realidad compleja? Y yo le digo, en el caso particular de Pastaza, nosotros allá tenemos 17 parroquias, 5 de ellas son de acceso aéreo o fluvial, y han migrado cantidad de ciudadanos de los territorios del interior y de la ruralidad para ver qué alternativas tienen en la ciudad, y se encuentran desolados porque no hay trabajo, no hay empleo, no hay oportunidades. Y obviamente los temas de inseguridad son los más agobiantes que se vinculan a esta problemática. Entonces es importante decirle al ciudadano, sigamos en función de construir también
aparte de las leyes, que la política pública aterrice en territorios y esas prioridades de reactivación económica que dependen exclusivamente del Ejecutivo nos permitan también traducirlo en lo que el ciudadano quiere, esperanza, y esa esperanza se convierte en una realidad. Sin duda, salud. Sin salud no podemos hacer absolutamente nada. No podemos seguir encerrados en la situación que la pandemia nos ha sacrificado. Por ello, es que en estos días justamente se ha previsto que se dé incluso acompañamiento al proceso que ha establecido el Ejecutivo en el tema de la vacunación, porque si no podemos nosotros salir adelante a nivel de Ejecutivo, Legislativo, obviamente es el petitorio desde los distintos sectores, incluso desde el sector privado, que se permita de alguna manera ver que la salud sea aquello que nos permita de una u otra manera generar las alternativas en función de lo que hace el Ejecutivo, el Legislativo y obviamente la reactivación económica tan necesaria en estos momentos. Asambleísta, y ya tendrán que aprobar o por lo menos analizar la ley que ha enviado el gobierno del señor Lasso, la primera, que tiene que ver con la ley de libertad de expresión. Entiendo que el Consejo de Administración y Legislatura lo tiene ya en sus manos y luego del informe pasará a la comisión respectiva. Desde su posición política, ¿apoyará este proyecto? Mire, yo creo que es importante apoyar las buenas iniciativas, no que surjan del Ejecutivo ni del Presidente de la República, ni que surjan desde el ciudadano, desde el asambleísta en su posición. Nosotros ayer empezamos en Pastaza y a nivel de redes, utilizando las plataformas, para que el ciudadano sea el partícipe activo que construya lo que queremos, obviamente en función de una ley de libre expresión y comunicación. Y es por ello el llamado a que lo que hemos dicho en campaña, hablemos claramente, la participación ciudadana, la veeduría, la fiscalización, la participación activa en la construcción de presupuestos participativos, son las herramientas fundamentales constantes en la Constitución para que el ciudadano sea el actor fundamental. Y en ello yo sí le pido al ciudadano, seamos esos actores que exijamos el trabajo de los legisladores, que somos los canalizadores de los proyectos que se van a construir en función de las realidades. Es por ello de que, si bien es cierto, se habla de la comunicación, de pronto, cuando hablamos de ley de libre expresión y comunicación, muchos lo relacionan a los medios de comunicación o al periodista. Pues no es así. Es la participación libre del ciudadano con responsabilidad. Entonces esperamos ya en los próximos días seguir estableciendo foros, conversatorios y talleres en la finalidad de que esta propuesta que ha surgido desde el Ejecutivo sea trasladada efectivamente con responsabilidad al ciudadano y el ciudadano en términos generales sea el constructor real de lo que pretendemos desarrollar en esta ley que hoy está planteada acá en la Asamblea Nacional. Finalmente, asambleísta, la primera tarea de fiscalización de la Asamblea parece ser un juicio político al defensor del pueblo, que a propósito está guardado en prisión, acusado de una violencia de género a una mujer. ¿Cuál va a ser ahí su posición? Imagino que no habrá que analizar mucho. ¿Qué dicen sus compañeros de bancada? Absolutamente no hay que analizar nada. Es un irrespeto a la institucionalidad y antes de ello a la mujer. Y esas evidencias pues que se han generado no podemos permitirlas. Y no estamos juzgando. Tiene derecho a la defensa, sí, pero las evidencias son muy claras. No podemos permitir. No podemos seguir como estamos. El Ecuador necesita cambio y transformación. Nosotros tenemos la alta responsabilidad de fiscalizar, sí, y los ciudadanos son los actores principales para poder nosotros viabilizar también estos procesos. Es por ello de que decimos, vamos a ser muy radicales con este cáncer que le ha hecho mal al país. Y si no lo erradicamos a tiempo, si no lo extirpamos a tiempo, pues lamentablemente seguiremos como estamos. Y para eso no hemos venido a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional hemos venido, sí, para recuperar la credibilidad institucional y obviamente que el ciudadano sea el primer actor en función de la construcción de leyes que le hagan bien al país y nos permitan salir de esta crisis política, económica, social y de salud que realmente lo estamos viviendo y que es muy apremiante. En ese escenario, pues decirles que desde Pastaza, desde la Amazonía, y creo que todos los ecuatorianos tenemos ese gran sentimiento de poder ver mejores días para nuestras futuras generaciones, para esos jóvenes, para esos niños que necesitan también tener alternativas de profesionalización. En la ley de educación intercultural que también se lo está tratando, la ley de educación superior, la realidad en función de la inseguridad, de cómo reactivamos economías, pues creo que es una agenda común que lo hemos establecido y creo que la responsabilidad está en manos de todos. Así es que ciudadanos,
ratifico, no dejemos solas a las autoridades o aquellos que nos eligieron para poder tomar decisiones unilaterales, sino que sea aquella socializada, consensuada, debatida, discutida, y en función de aquello, pues habrán consensos, habrán disensos, y para ello decimos estamos en la Asamblea Nacional, no para tratar de maquillar absolutamente nada, ni que suceda lo que sucedió hoy, con más de 400 leyes ahí, que lo hacían a discreción o a beneficio incluso de muchos actores que eran parte de las comisiones y no se redistribuía. Estamos para trabajar. Nosotros desde la Amazonía venimos de lunes a viernes acá a Quito para tratar de ver qué alternativas tenemos y sin duda poder viabilizar política pública que le haga bien a nuestros territorios. Elías Cachero, asambleísta por un Movimiento Unidos por Patasa, muchas gracias. 7 de la mañana, 34 minutos. Nos vamos a la pausa. Al regresar, analizaremos la situación energética y petrolera del país, pero sobre todo ese fallo de una corte internacional que le exige al Estado ecuatoriano la devolución de más de 400 millones a una empresa petrolera, Perenco, que operó en el país hace algunos años, pero que el gobierno de Correa fue expulsada. Hablaremos con Luis Calero, experto en el tema.